La guarida del lobo, la operación Valquiria y el atentado a Hitler. Hola a todos, comenzamos Bellum Artis y hoy vamos a hablar de la operación Valquiria, pero sobre todo vamos a adentrarnos en la guarida del lobo, en los bosques de Polonia, muy cerca de Rusia, de Kaliningrado, está oculto la guarida del lobo. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, hoy vamos a conocer dónde Hitler preparaba su invasión de la Unión Soviética y también durante mucho tiempo preparó la defensa de su Tercer Reich. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Edu, que está justo, Eduardo, allí en tierras polacas. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Pues Eduardo, vamos a hablar sobre Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos aquí del levantamiento del gueto, el levantamiento de Varsovia, el lanzamiento, y hablamos también de la historia polaca en varios programas. Y hoy vamos a hablar de un lugar que está en Polonia, pero en aquel momento histórico era parte de la Prusia Oriental, ¿no? Sí, exactamente. La bonita zona de ahora mismo es Masure, como lo llaman. Una zona increíble, muy bonita, toda llena de lagos y que la verdad que merece la pena visitarla. Si uno no sabe qué hacer un par de días en Polonia cuando viene, sobre todo si es verano, con el inconveniente, claro, que va a estar lleno de turistas, pero es impresionante esta zona. Pues vean, vamos a verla a ojo de águila. Vamos aquí a adentrarnos justo muy cerquita de la frontera con Rusia. Esto está en una zona calentita. Veremos patrullas del ejército dando vueltas. Sí. Y aquí tenemos la guarida. Podéis ver el aula, digamos, de interpretación. Y entre estos árboles se encuentran los búnkeres. Aquí tenéis uno y más cosas. Estarán también los restos del edificio donde von Stauffenberg dejó su maletín. Pero eso lo veremos hoy en este programa. Pero si alguien quiere sentir de verdad cómo huele ese bosque, sentir cómo huele el búnker, vamos a proponer un viaje por la historia. Bueno, dos viajes por la historia. Aquí Eduardo, asturiano, está preparando un viaje a Polonia y Francisco, otro asturiano, un viaje a Normandía. Y dirán, pero estos dos que se van a pegar entre ellos. No, vosotros elegís libremente si queréis viajar a la Segunda Guerra Mundial con Eduardo o a Normandía. Eso sí, de cualquiera de las maneras, en la página de Grupeando, tenéis aquí Grupeando Tours. Hay 3 viajes programados este verano, no sé si habrá alguno más, pero en cualquiera de los viajes de Grupeando que hagáis, si usáis este código que yo os paso, bueno, el de viaje a Normandía no, vamos a decir solo en la web, usando el código Bellum Artis 26 tenéis un descuento de 100 euros si es la primera vez que viajáis y 150 si ya viajasteis alguna vez más con Grupeando. Y después, Grupeando tiene un sistema que si, por ejemplo, tú compras el viaje, pero después van 2 amigos por ti y dicen que van en tu nombre, te dan 50 euros por cada amigo que va. Pero al final se van creando grupos y bonificaciones entre los viajeros. Por lo tanto, os invito a viajar en la historia, en este viaje de mi amigo Eduardo, que lo organiza y lo guía él, allí en Polonia, y también el que organiza Bellum Artis a Normandía con David Díaz Cabo. Si queréis saber más, está aquí, entráis, los precios son los que son, pero claro, Polonia, hay que ir el avión, más lejos, hay que recorrer el país, hay media pensión, en el mío por lo menos, en el tuyo me imagino que también, Eduardo. También, sí. Sí, lo único, bueno, decir que lo de que vendría a ser un poco de los precios es lo único porque nosotros vamos a empezar en Gdańsk, luego vamos a estar en Varsovia y vamos a ir a Cracovia. Entonces, Claro, es lo único. Sí. Claro, vas a recorrer el país entero. Sí, básicamente norte a sur y bueno, vamos a ver principalmente, el tuyo también es Normandía, por supuesto, es la Segunda Guerra Mundial. Yo ya he tenido el placer de estar allí y se lo recomiendo a la gente que esté interesada que no pierda la ocasión porque es muy, muy, muy bueno y además con David, que es impresionante como guía. También asturiano, esto que parece que tenemos que montar un sindicato. Tenemos un lobby, el lobby asturiano. Sí. Bueno, aquí tenéis, el que lo quiera ver, está aquí el itinerario de 5 días de viaje. Recorréis lugares preciosos. Yo estuve en Polonia 2 veces. Me encanta. Quiero hacer una tercera. Por lo tanto, ya estoy animado también yo a ir el próximo año. Barcelona Dance. Dance sí, precioso.
Ya solo por ir, comienzo de la guerra, ¿no? Claro, Vais a la ciudad. exactamente. Claro. Y además vamos a ver dónde empezó todo, dónde se dispararon los primeros los disparos del Schleswig-Holstein y todo. El museo de la Segunda Guerra Mundial, que es impresionante. Y también turismo, por supuesto. No todo va a ser que la gente me tenga que oírme como les doy la chapa sobre la historia y cifras y personajes. También vamos a ver un poco a mirar por la ciudad para que puedan sacar fotos para el Instagram. Y que compren ámbar. También. Y también sitios, pues por ejemplo, también para comer comida polaca, también en todos los sitios, tanto en los 3 sitios por lo menos. Cracovia no tanto, porque hace mucho que no voy, pero también conozco sitios. Pero los 3 es comida polaca al 100%. Bueno, en Cracovia yo fui hace muchos años y en la plaza, digamos, mayor hay un mercado y a veces ponen puestos ahí de parrillas y tal, ¿sabes? Bueno, siendo en verano sí es verdad, porque a mí me tocó una vez un verano y es verdad que ponen alguna cosa y los polacos son muy aficionados a echar rápidamente la parrilla. Sí. Pues bueno, ahí están los viajes, lo tenéis aquí. Y hay un tercero también de un amigo, el gran Edecán, que vendrá aquí a contar el viaje a París para conocer el París napoleónico. Y todos estos, pues los visitáis, los veis y tenéis ese descuento que os pongo en pantalla, ¿vale? Pues vamos a empezar, ya no os molesto más con esto, que es solamente una promoción de algo que organizamos nosotros, por lo tanto, a ver, organizamos, no, a ver, nosotros... bueno, cada uno por su lado, pero sí. Tenemos la idea del viaje Sí. y la agencia Grupeando es la que busca los hoteles, los aviones y todo, ¿vale? O sea, si lo tengo que hacer yo, ya me muero, o sea, ya, directamente. Pues, yo hice el de Normandía y he recomendado que toda la gente que se apunte, que no se lo piense. Sí. Pues Eduardo, vamos a comenzar a conocer un poco esta operación, primero Valkyria, vamos a hablar de ella, el cine lo hizo famoso, ¿no? Pero vamos a ver un poco la situación, que es la guarida del lobo y después empezamos a darle importancia histórica, ¿no? Sí, que además la guarida del lobo también la vamos a ver en el viaje. Porque claro, si no está en Polonia por la Segunda Guerra Mundial, tiene que aprovechar esa oportunidad. Uh-huh. El problema que tiene la guarida del lobo prácticamente cuando uno viaja solo, que también es lo bueno de este viaje colectivo, es que tiene más facilidad para poder ir a verla. Cuando uno viaja solo es más difícil ir hasta allí. ¿Por qué? Porque está, como has dicho, en la zona de Masuria. Varmia, Masuria se llama la provincia. Que, como nota curiosa, el nombre no es ni polaco ni alemán. Es prusiano. Claro. O sea, eran 2 tribus prusianas del sistema de clanes que tenían las tribus prusianas de cuando las cruzadas bálticas y todo eso, de la orden teutónica, que nos puede sonar a todos. Bueno, hicimos un programa aquí sobre la batalla de... Sí, de Tannenberg. Sí. El otro día me hablaba con un chico en uno de los tours que había estado en Alemania visitando a... Bueno, un señor. Y me oye el chico, me va a estar contento de al chico por rejuvenecerlo. Pero me decía que el hijo que había estado en Alemania de Erasmus y que le hacía gracia que en la historia no enseñaban la batalla de Tannenberg. Bueno, no, hablaban de la primera batalla de Tannenberg, pero la de los lagos marusianos, la de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. No nombraban un librito que habían dado de pequeñito de historia de Polonia para los Erasmus, de Alemania, perdón, para los Erasmus, y no aparecía esa. Bueno, no es normal, supongo, es como Brasil, ¿no? No querrá recordar las semifinales aquellas del 7-1 con Alemania. O sea, claro. Pues aquí tenemos la batalla de Grunwald, que es el nombre polaco, ¿no? Pues sí. Vamos a empezar a ver un poco cómo se va organizando o por qué se organiza esta guarida del lobo o este Estado Mayor avanzado. Claro, a ver, hay que empezar a pensar. Primero, geográficamente esta zona no era Polonia en 1939. Bueno, vamos a decir ya 41, que es cuando se empieza a pensar ya, cuando se empieza a construir, ¿no? Los búnkers. Claro, esto era Prusia Oriental. O sea, es ese trocito de Alemania que quedó separado del resto, digamos, de Alemania por culpa del Tratado de Versalles y la ciudad libre de Danzig, ¿no? Para darle la salida al mar que tenía los 14 puntos de Wilson. Entonces, claro, luego también pues, va a ser la excusa para Hitler pues, para invadir Polonia, por supuesto, más adelante en el 39. Lo bueno que tiene esta zona es que queda muy cerca de Rusia. Prácticamente, si ya está cerca hoy en día, pues en aquella época sin Kaliningrado seguía estando muy cerca de lo que vendría a ser, bueno, la Unión Soviética de aquella, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una cosa que acontece en el 41 que es la Operación Barbarroja. Claro, Hitler invade la Unión Soviética. Entonces esa zona queda muy bien para lo que vendría a ser zona de comunicaciones y todo con los grupos de ejército de la invasión a la Unión Soviética.
te comentaba antes de empezar, por ejemplo, que yo había estado allí y también hay una serie de búnkers muy cerca, que son los búnkers de... Vaya, ahora se me ha ido el nombre. De Mamerki, que esos son los primeros búnkers que usaron de comunicaciones, en lo que vendría a ser la invasión de Barbarroja. Pero bueno, lo importante es el de la guarida del lobo. ¿Qué es lo bueno que tiene la guarida del lobo? Pues si uno pone en el Google, por ejemplo, guarida del lobo, lo puede buscar en español, no hay ningún problema, porque escribirlo en polaco es difícil, escribirlo en alemán todavía más difícil. Está todo rodeado de lagos. Es una zona que tiene una cantidad de lagos enorme. Lagos que están muy bien para veranear, porque todos tienen prácticamente... Es como muy americano ese concepto, ¿no? Digamos, de las películas americanas. El concepto de pequeño chalecito que tiene prácticamente a 5 o 10 metros la orilla del lago y que te puedes bañar allí. Entonces está perfecto para pasar ahí incluso días y todo. Yo he pasado allí unos días, pero bueno, no pude bañarme mucho porque prácticamente de los 4 días, 3 llovió. Entonces, es que me acaba de matar. Pone U-Boat. ¿Qué era? ¿Había una base de submarinos aquí? No, es que hay una réplica de U-Boat, pero es de cartón piedra. Es muy... vale. Si un U-Boat ya es pequeño, las réplicas son más pequeñas. O sea, o sea, a ver, yo mido un 85. A ver, esto era un lago, digo yo, estos son unos submarinos de bolsillo. Sí. Es verdad que hay una serie de canales desde ahí, desde Mamerki. Sí, los hay, porque yo cuando estuve en esta pero zona... no dan para eso. No dan. Cuando estuve en esta zona había barquitos que iban por canales. Sí, pero no dan para Ostroda estuve yo. Ostroda, sí. Ostroda vendría a ser como las zonas estas de laguitos que tienen luego también su zona de canales y todo, sí. Sí. Pues aquí estamos en el primer búnker, que es en Mamerki. En Mamerki, sí, ahí está. Y luego a partir ya del 41, pues empiezan ya a construir una serie de complejos de búnkers porque decían que Hitler tenía que estar cerca de lo que vendría a ser las operaciones, ¿no? De las decisiones de la invasión a lo que vendría a ser la Barbarroja. Claro, también tenemos que tener en cuenta que Hitler estaba, digamos, en su apogeo, ¿no? De popularidad. Todo lo que decidía el Führer, vamos, era todo acertado y todo estaba muy bien. Afortunadamente le siguieron dejando tomar decisiones a lo largo de la guerra, lo que hizo también que la guerra no se extendiese más. También, creo yo. Pero, claro, no tenían un búnker para lo que vendría a ser dirigir el Barbarroja. Se decide que entonces se construye ese búnker en esta zona de Masure, hoy en día, como se dice, Mazovie, Masorie en alemán, si no me equivoco, era. Entonces, deciden, primero, porque es una zona que está totalmente llena de bosques y está muy aislada. Segundo, llegar hasta allí es muy difícil. Porque si uno va, son carreteras nacionales, pero además muy estilo del tipo del norte de España. De curva y luego contra curva y curva contra curva. Pero no con montañas, sino con el lago. Y encima, aquí no son grandes subidas y bajadas, pero sí es verdad que de repente tienes una subida 20 metros para arriba, subida para abajo, curva. O sea, es bastante difícil andar por ahí. Segundo, a ver, es que también hay que tener en cuenta el antecedente muy cercano de la Primera Guerra Mundial de aquella. La invasión rusa, es verdad, invadió terreno alemán a principios de la Primera Guerra Mundial, pero luego prácticamente se fue frenando mucho porque entre los dos ejércitos que invadieron Prusia no había comunicación, aparte de las propias rencillas entre los generales, pero es que luego no da tiempo a organizar ningún ejército, ningún despliegue ni nada. O sea, es imposible hacerlo, porque no tienes nada, no hay prácticamente como ni 1 kilómetro prácticamente de ancho que sea de terreno firme. Bueno, es que en esta zona, interrumpo, hay que entender que si por algo sobrevivieron los bisontes europeos ahí, es por algo, porque no había gente. No había gente, es además muy inaccesible, todo es pantano. Hay además una zona, todo lo que viene a ser la zona del Vístula, toda esta laguna que hay, ¿no?, al norte de Polonia, eso es el delta del Vístula. O sea, lo que nosotros vemos en Gdańsk es un río aparte que se extiende del Vístula, pero el Vístula desemboca el brazo principal prácticamente donde Elbong, que está más a la derecha, unos 60 kilómetros. Todo ese resto es todo pantano. Entonces, claro, es el terreno ideal para la fauna salvaje. Y hay hay como 5 o 6 bosques, bosques nacionales, ¿no? Como por ejemplo Doñana o Covadonga, ¿no?, que tenemos en España. Y por supuesto también hay muchas bases militares. Por supuesto. O sea, de artillería, de infantería,
Mira, te contaba, infantería, por ejemplo, la que yo vi de camino allí a un pueblo, para que lo conozcan los siguientes, se llama Guivisco, es un pueblo turístico muy bonito. Tiene un fuerte, tiene una fortificación prusiana de la época napoleónica. Ahí me tocó estar parado de la que iba de camino unos instantes porque salían del bosque los Leopards, tanques Leopards, que cruzaban la carretera y se iban hacia el otro campo de maniobras pues, para seguir con su entrenamiento. En la propia base de Guivisco, en el propio pueblo de Guivisco, hay una base militar de artillería. Mira, aquí tenemos la base. Sí. Ah, mira, aquí se ve. No, esa es la fortaleza. Esa es la fortaleza. La fortaleza no, la fortaleza tipo Bauban. Que la prusiana, sí. Y luego la al norte. Militar la encontraremos fácilmente. Sería aquí está. Sí, que es la zona. No, a la izquierda. Claro, pensé que era eso que estaba. ¿Dónde está este lago abajo, en la parte de abajo? Abajo, para el sur. Tendrías que ir para el sur. Bueno, eso sería también polígono de tiro. También todo ese bosque y toda esa zona que está ahí, eso todo es base militar. Y luego, por ejemplo, está muy cerca también Osowiec, que Osowiec es, por ejemplo, es base militar ahora de la Fuerza Aérea polaca, pero era base militar ocupada por los soviéticos, que se tiene un incidente en la Segunda Guerra Mundial, que es la que hacen, bueno, por ejemplo, que sea conocedor de Sabaton, por ejemplo, hay una canción que se la dedican, que es la que cuando los rusos, cuando sabían que iban a perder la fortaleza, atacan a los alemanes después de haber sufrido un bombardeo por gas y salen todo lleno de vendas. En la Primera Guerra Mundial, sí. Soviet está también muy cerca. O sea, prácticamente ahí en un segundito tienes una base de infantería, una base de artillería, una base también aérea y, aunque no oficialmente, pero se sabe, porque hubo una pequeña metedura de pata una vez de un parlamentario polaco, se sabe que una de las bases que están ahí, que son polacas, en realidad es una base americana de escucha hacia Rusia. O sea que, entonces, también hay de todo. Espionaje, todo tipo de fuerza aérea, fuerza de artillería, fuerza de infantería. O sea, está todo prácticamente ahí. Masura es muy importante, aunque, curiosamente, estratégicamente es muy difícil pues, desplegar un ejército bien. O sea, es prácticamente. Y eso que es una zona muy que cada 2x3 aparece en las noticias. Suwałki. O sea, es una zona muy interesante. Y claro, si ya es una zona interesante hoy en día, de aquella también lo era más, con Barbarroja. Entonces deciden construir un búnker. Bueno, búnker no, en realidad una serie de búnkers. Porque lo que hacen es elegir la zona, digamos, más aislada, la de más difícil acceso, pero claro, ¿cómo lo proyectan todo para la construcción? Primero, había que construir una línea de ferrocarril. Y luego también construyeron un aeródromo. ¿Qué es lo que pasa? Que la línea de ferrocarril fue la que llevaba materiales y fue usada como excusa para la gente del pueblo, porque decían que en realidad todo eso era un complejo para una construcción de una fábrica de cemento. Claro, hay que tener en cuenta, oye, una fábrica de cemento aquí se tendría que ver las chimeneas y todo esto, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un bosque. Es que encima es esa, el bosque propiamente tapaba lo que vendría a ser todo el complejo de búnkers. Es bastante frondoso el bosque. Y luego encima, pues también le colocaban redes de camuflaje que todavía lo hacía aún más inaccesible. Pero para la vista. O sea, estaba bastante bien pensado. Pero, claro, uno puede decir, ya, pues que se podían acercar, ¿no? Hasta allí, hasta lo que vendría a ser los búnkers. No, es que había 3 anillos de seguridad. A ver, por supuesto, claro, si está allí Hitler, pues tiene que haber seguridad. Hay 3 anillos de seguridad. Digamos, el más exterior, que se vendría a estar con alambradas, con torres para vigilar, e incluso tenía, digamos, como hasta una especie de pequeña subdivisión, como he leído alguna vez, de fuerzas acorazadas. La verdad que estaba bastante blindado. ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Cómo se pudo llegar a hacer un atentado tan elaborado como el de Stauffenberg? Pero luego también hay que ver la simpleza del atentado de Stauffenberg. Aquí se puede ver unos edificios, digamos, normales, ordinarios, con ese camuflaje que tú decías en los techos.
Sí, esa es la casa de, si no me equivoco, es la casa del té. Porque es cuando hacen las reuniones. Creo que es esa, porque como al final prácticamente vamos a ver que no hay nada, prácticamente son ruinas casi todo, hay algunas cosas que te pueden adivinar, pero es la casa del té, que luego la veremos con el mapa. Luego habría, hay que decir, otro segundo anillo. Ay, qué foto más buena. Sí, eso sí. No, esta. Ah, esa es la de Stauffenberg, esa es del 20 de julio. Claro. Y el camuflaje que decíamos y tal, Sí. como fíjate. Sí. Y luego sería el tercer anillo, que ya vendría a ser el de los búnkers, que más o menos el que vendría a delimitar hoy en día la zona del recinto, donde está la guarida del lobo, y el parking, prácticamente. También hay que decir que la única zona en la que Hitler dejaba a la gente, a los soldados que tuviesen su propia arma, era el anillo número 3. Pero claro, ahí estaban colocados, pues, por supuesto, pues soldados de mandos que eran afines a Hitler, y Hitler tenía confianza con ellos. Pero claro, no iba a dejar que nadie se acercase a él que fuese, digamos, sospechoso de alguna simpatía, digamos, con los opositores, aunque fuese en secreto, para poder llegar y pegarle un tiro, como ya veremos alguna vez. Y esto que estamos viendo, ¿no? Esta edificación, este complejo, sería el primer anillo, es decir, esto sería el núcleo. Eso sería el primer anillo. Y en mitad de los bosques habría los siguientes anillos, ¿no? Sí. Que además, si se puede ver en el Google Maps, si no me equivoco, lo tengo aquí abierto. Si uno le pega el zoom, el primer anillo todavía se puede ver hoy en día, porque prácticamente es lo que está todo vallado. Porque toda esa zona, esos bosques, también te recomiendan mucho que no te internes, salvo que sea camino ya totalmente señalado o haya alguien contigo que conozca el bosque. ¿Por qué? Porque todo eso está todo minado. ¿Cuál es el problema? Que claro, está todo minado, y no solamente en esa zona, sino que también en otras zonas también hay búnkers defensivos, por supuesto, y todo. Y también hay mucha gente que se interna en los bosques para ver si encuentra lo que vendría a ser los restos de la cámara de ámbar. Porque cuenta la leyenda que la cámara de ámbar, que estaba en Kaliningrado, bueno, en Königsberg, antes de que la tomasen los soviéticos. Bueno, vamos a ver, la cámara de ámbar estaba en San Petersburgo. Sí, pero se la cogieron entera para ellos, dijeron, para mí, me la llevo. Sí, y luego la habían llevado otra vez para allí, para Königsberg, y luego la habían desmantelado y no se sabe dónde está. Ahí había la historia de un tren, ¿no? En una montaña, en una mina, ¿no? Metido dentro. Sí, la historia del tren del oro de los nazis, el 90% te lo colocan en Silesia. Y luego, muy, muy poco, algunos te dicen que está por ahí también, que se desaparecido, que lo bombardearon y que todo se perdió en medio de un bosque. Claro, como eso es todo tan húmedo, el peso propiamente de las cajas hizo que desapareciesen. Pero eso para mí es una adaptación de la leyenda de la cámara del ámbar. Pero la cámara del ámbar para mí se perdió cuando destruyeron Kaliningrado. Porque el ámbar además tiene una pequeña desventaja, se puede quemar. Sí. Entonces, ahí había una historia para saber si era auténtico o falso. El ámbar hay que quemarlo, y si es el auténtico, como que hacía una cosa distinta al plástico, no me acuerdo yo. Sí, es como que se derretía entero y todo eso, y luego le podías dar tu forma y todo. Pero luego también hay otra, que es el de calentar un poco de agua caliente con sal, dejarlo un poco que el agua se enfríe un poco, se quede templada, y poner el ámbar. Si el ámbar flota, es bueno, si no, es malo. Porque claro, el ámbar, por eso llega a las playas. Porque viene flotando, estás en una playita ahí en... Sí. ¿Cómo se llama la playa esta que a lo mejor llevas a la gente? La que está en Dansk, los afueras. La de Sopotidinia. Porque sí, ahí no se va a encontrar agua porque está todo lleno de gente siempre todo el año. Sí, bueno, eso ya. Pero cualquier otra playita un poco menos turística, igual en invierno, igual con un poco de suerte, pues encontrar ámbar. Pero hay una cosa curiosa, el ámbar bueno, de verdad, de aquí de Polonia, no es el típico de color anaranjado, ¿no? Es un ámbar que se llama el ámbar negro, que es un poco más color piedra, un poco más gris. Sí. Y ese, por ejemplo, hay que pulirlo y todo para que le quede el colorito ya un poco más anaranjado. Mira, esto es fácil. El que vaya, para después quedar bien con la parienta, que le regale un collar. Sí. Eso, pues, además, hay cosas muy bonitas allí en Dansk y todo, y hay una calle dedicada totalmente a tiendas de ámbar. O sea que...
y una buena tenemos cafetería allí. aquí, O sea claro, que, a Hitler, que estaba ahí muy cerca, se iba a alternar sí. a Danzig pasadas unas horas. Sí, sí. y en el búnker, ¿no? Y en este búnker, claro, tenía también sistemas de comunicaciones, ¿no? Porque tenía que llegarle todas las señales porque Claro, ahí dirigía a sus ejércitos, ¿no? claro, lo que tenía era principalmente la comunicación le llegaba o bien por el avión o bien por la estación de tren, que estaba más o menos a 1 kilómetro, 2 kilómetros cada una de lo que vendría a ser el búnker. Bueno, del complejo de búnkers. Eso llegaba por la mañana. Llegaba Hitler, que Hitler, claro, ya estábamos, a medida que iba avanzando la guerra, ya se estaba un poco más para allá, debido a toda la cantidad de drogas que tomaba y toda la situación. Ya no se levantaba temprano, como al principio de la guerra, se levantaba más o menos hacia las 10. Bueno, desayunaba, daba un paseo con su perra, Blondie, creo que se llamaba. Sí. 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 Y a partir más o menos de las 11 o 11:30 había una reunión siempre con los Estados Mayores, principalmente siempre con Guderian y Keitel, ¿no? Por decir de los más famosos generales. Y luego comida. Y luego ya, pues la tarde, pues generalmente Hitler se dedicaba siempre pues, a asuntos más o menos políticos, vamos a decir, pero bueno, de aquella prácticamente todo era militarizado, ¿no? O sea, prácticamente estaba todo el día con la guerra. A la tarde podía haber otra reunión, también con los generales, y luego a las 7 o 7:30, dependiendo un poco de si se alargaba o no la reunión de la tarde, se cenaba. Y Hitler lo que hacía ahí era siempre irse a su búnker, y allí, pues el que quisiera, pues estaba con él hablando, escuchaba sus pensamientos, y muchas veces también parece ser que le gustaba estar hasta las 3, 4 de la mañana escuchando música clásica u ópera también. Ese era lo que tenían ellos de diario. Pero claro, a mí lo que me sorprende un poco cuando estuve allí en el búnker, en polaco es la Wilczenia y en alemán es la Großschanze, ¿no? Como se diría. Es que nada más llegar, lo primero que te encuentras es el búnker de Hitler. Si puedes poner un segundito una foto con de los mapas, sí. No encontré otra que no tuviese sin números, pero bueno, nos vale para la explicación. No, los números mejor. Sí. Pero espera, perdona que las carpetas se me esconden. Es una cosa, escapan de mí. Tienen vida propia en el ordenador. No te culpo porque yo estaba buscando las fotos que hice cuando estuve allí y no encontré la carpeta de aquel viaje. Eso es peor. Yo las de Normandía las encuentro. Mira, espera, al final del programa enseño yo alguna de Polonia, ¿vale? Que tengo. Vale. Pues bueno, nosotros para que se haga un poco la idea la gente, entraríamos por el norte, ¿no? El parking estaría, digamos, donde está lo de 300, más o menos toda esa parte es el parking. Que ahora ya hoy en día, no sé si al final les conseguirían permisos o no, pero yo me acuerdo que hace 2 o 3 años no le habían dado permiso, vamos a decirlo así, a unos polacos que estaban allí disfrazados con los uniformes de las SS para hacerse fotos y todo. Había bastante quejas de los vecinos que decían que era glorificar un poco lo que era el recuerdo de los nazis. A ver, en Polonia hay mucho grupo de recreación histórica y tal, pero bueno, claro. Sí, pero en un sitio así... Es complicado porque hay también de recreación histórica estadounidense. Sí, lo que pasa es que, bueno, claro, es que también estamos hablando de, claro, nazi también a nadie le gusta, ¿no? Entonces, y más aquella gente que también, muchos de ellos, seguramente habrá gente en el pueblo que los haya Ese es el parking, ¿vale? Para que lo veáis dónde está el parking, lo que se refería. Lo voy a poner ahora ya el mapa para que os posicionéis, ¿vale? Sí. Voy a ir haciendo así, ¿vale? Para que la gente lo vea más fácil. Vale, sí. Pues nada más entrar, que entraríamos donde pone el cuadradito azul número 20, que está al lado de la línea de puntos, al lado a la derecha, digamos, ese es el búnker de Hitler. O sea, ya nada más entrar, digamos, ya nos encontramos el plato fuerte. Pero claro, porque la entrada normal, ¿qué sería? Por abajo, por el tren. Yo entiendo que la entrada normal sería por abajo. Cuando eran aquellos tiempos. Sí, lo que pasa es que hoy en día la han puesto por arriba. Porque, claro, la parte que tiene, claro, lo blanco y negro, eso es línea de ferrocarril. Para la gente que sepa leer un mapa, o sea, sabe que eso es línea de ferrocarril. Claro, eso tendría que ser. Y hay tren. Lo que pasa es que hoy en día creo que no funciona. Estoy buscándolo. Mira, aquí está la línea, mira, aquí está. Sí. La veis aquí, ¿no? Se nota claramente la línea del ferrocarril. Sí. Lo que no sé si hoy en día sigue activa o no. No. Está verde, mira. Está verde. Vale, entonces sí, será lo típico, una ruta verde de estas como aquí en España. O está abandonada y la van a hacer, ruta verde, pero sí. Sí.
Sí, De lo hecho, típico. aquí se nota un poco Sí. el cruce, pero no, yo creo Sí. que está abandonada. Sí. Mm. No hay paso a nivel, fíjate. No pasa, sí. Entonces, claro, era más fácil construirlo, digamos, seguramente habría planes o algo para construirlo por la zona del búnker, del parking. O sea, entonces sería más Luego, o menos esta zona, el búnker, ¿no? Por aquí. no, ese sería el de Bormann, que sería el número, lo tengo yo por aquí, a ver si la encuentro. El número 21 en el mapita, en la mapa que he puesto, sí. Vale, perfecto. Ahora ya me indico yo más o menos si es el 21, estaría por Sería aquí. un poco más, sí, un poco Sí, más a por aquí, la... más o menos, por aquí, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Ese. ¿Qué pasa? Que llama un poco la atención porque el de Bormann parece más grande, pero en realidad es que es más alto. El de Hilder es más grande. Además, el de Hilder llegaba a tener unos 1000 metros cuadrados. El de Bormann se parece más, es más, es ese, sí. Es este. Es ese. Es este, sí. Sí. Es que es eso, parece más grande y todo. Pero no, en realidad es el de Hilder, es más alto. Lo que pasa es que está como más elevado, ¿no? Es para arriba. Entonces, claro, es eso. Y claro, está uno al lado del otro. Claro, Bormann era prácticamente la mano derecha de Hitler. Sí. Y luego, a ver dónde tengo yo la foto. Mira, hoy descansé y fui hasta el gimnasio. Ya me estaban llamando, ya tengo que empezar. Te está llamando la atención ya. Tuve 2 horas de descanso. Te van a decir ya que comes poco, que estás muy delgado. No, este puede, pero otros me dicen lo contrario. Claro, que camina. Eso, bueno, nosotros encontraríamos Hitler, luego estaría eso, el de Bormann. El 31 es la casita del té. Ese vendría a ser donde siempre salen todas las fotos de Hitler caminando con algún general o con Goering, por ejemplo. Que siempre hay una casita pequeñita, muy bonita. El número 31 sería. Está debajo, justamente la de Bormann, a la derecha. Vale, ahí está, lo veis, ¿no? Ahí, sí. Vale, ahora vamos a ver si lo localizamos. Sí. Que yo con esto de la geolocalización me estoy haciendo flecha. Sí, sería un poquitito más. O sea, el primer círculo. Yo creo que sería este o este. Un poco más. Yo creo que quedaría como arriba, Vale. sí. Ahí, es vale. el segundo que decía este. Sí. Por ahí sería, sí. Uno de esos dos. Creo que va a ser ese. No, ese no era. Vale, si le dieron un buen pepinazo. O sea, ya... Sí. Ese sería el 33. Que el 33, a ver, lo tengo por aquí ya anotado. Este está creo que es el de Goering, creo que era. Que Goering, además, lo más curioso es que mandó poner lo típico, todo lleno de lujo, con muchas cosas y tal dentro, y al final pasó simplemente como una semana en total o algo así. No se quedaba nunca de noches allí en el búnker. Se iba al pueblo. Es que, a ver, así visto... yo esto de ser líder para vivir en un búnker, esto es como los de la mafia que viven escondidos toda su vida. Prefiero ser pobre. Lo mejor es saber, la cosa es que hacer como los narcos en México. Sí, claro, que te vas nunca los encuentra. Te vas a un hotel de 4 estrellas y está ya al lado tuyo, al lado del juez y del fiscal tomando unas copitas en el hotel. Sí, y luego paseas y resulta que una finca de kilómetros cuadrados y resulta, no, nadie sabe quién vive ahí en el pueblo, pero está todos armados con los Kalashnikov y todo. Pues sí, Goering era de esos. Y luego, si para lo que nos vendría a nosotros, que nos interesaría un poco más a nosotros, en lo que vendría a ser a la izquierda, el recuadro que sale en rojo, donde sale el número 6, que está en el centro del recuadro, esa es la sala de conferencias, el edificio de conferencias, que ahí es donde ocurre el atentado del 20 de julio del 44, de la Operación Valkyria. ¿Qué número que lo tengo ahora? El 6, en el recuadro rojo. Espera, claro, que yo abro la foto que tengo yo aquí y lo veo con la pantalla. Ese sería, sí, ese mismo. Ahí es donde está. Dice que es una mezcla de hormigón y ladrillo, ¿no? Sí, en una casa, digamos, normal, ¿no? Corriente, por lo que vamos a ver luego las fotos. Como curiosidad, decir que hoy en día la número 13, donde estaría hoy el número 13 que sale abajo del recuadro, ahí es donde tienen una réplica
de cómo estaba la casa y de cómo estaba la disposición de la gente colocada en el momento de la reunión. Y la número 5, ahí, por lo menos cuando estuve yo, había un grupo de historiadores que habían recuperado un stug de los pantanos y lo estaban arreglando. Un stug como este. Sí, exactamente. Que me lo regaló un seguidor del canal de Santander, en la presentación de Santander, me regaló este diorama. Muchas gracias, la verdad que me hizo mucha ilusión que hubiese gente, no llegar solo, que estuviese yo allí y Juan Carlos, que sabía que iban, punto, y ver tanta gente en Santander me animó mucho, y sobre todo el detallazo de regalarme este diorama que queda perfecto aquí con mis soldaditos. La verdad que sí. Bueno, el Stug, además a mí me encanta como tanque. Pequeñito, sí. Ahí, líneas sencillitas y pieza todo. De artillería, que era de unidades de artillería, es una cosa llamativa. Sí. Si los alemanes hubiesen hecho las cosas bien, hubiesen tenido miles de Stug, hubiesen hecho por lo menos un poco más de guerra. Pero bueno, como no las hicieron bien, afortunadamente, pero bueno, nos dejaron un buen tanque. Y lo tenían ahí. Bueno, esto sería prácticamente lo que podemos ver hoy. A ver, se puede caminar por la zona de la guarida del lobo. Está muy bien. A ver, yo, ya, como decía al principio, si a uno le gusta mucho la Segunda Guerra Mundial y puede, por ejemplo, si alquila un coche y tiene tiempo, yo se lo recomiendo. Bueno, no, y si puede ir contigo de viaje también. O sea, bueno, también, sí. Que sepa que tenemos. Ahí sí. Si no sale de esta, lo intentamos otra vez nosotros. Sí, eso no hay problema. Hay que sacar el lobby de turismo asturiano. Mira, yo soy Mussolini y tú eres el otro y me aventas a conocer. Ya, yo no quiero que nos pase lo mismo, ¿vale? No, sin el final, sí, es por lo menos. Por lo menos el 20 de julio que no estemos allí para que no nos digan, oye, tenéis que recrearlo aquí todo al 100%. No. Porque esa es otra, Mussolini estuvo allí el 20 de julio, pero no en el momento de la bomba, sino luego estuvo por la tarde. Sí, por eso se lo enseña. Yo pensé que había unos días después. Vale. No sé si te la mandé la foto en la que sale Mussolini viendo los restos del... Sí, pero yo pensé que había sido unos días después. No, fue el 20 por la tarde, sí, porque además parece ser que Hitler lo quería hacer todo rápido y muchos generales porque decían, es que luego nos vamos a aburrir en la reunión con Mussolini. Va a hablar demasiado el italiano. Sí. Entonces, es también uno de los problemas que tuvo también luego, como vamos a ver en lo que son los atentados. Sería, a ver, siempre te recomiendan eso. Tienes allí ahora mismo para pasar, está muy bien. Además está todo adoquinado, lo que viene a ser el camino. Hay guías incluso allí, porque visitas guiadas. Yo cuando estuve estaba ahí con un grupo de alemanes, que es un poco curioso también, ¿no? O sea, llama mucho la atención. Y luego lo más curioso, los recuerdos, los libros, por ejemplo, están en todos los idiomas posibles. Están en inglés, en español, alemán, polaco, había ruso también, italiano me acuerdo que también vi, y había en hebreo, que me llamó mucho la atención. Y Joaquín va a venir aquí hebreo también no es una visita agradable para ellos, pero bueno. Bueno, hay Auschwitz y todos estos shootings. Y muchos. Sí. Aquí, pues alguno dirá, no sé, a ver. Para completar y para tenerlo todo también. Sí, aquí casi matan al. Sí, al cabrón este, sí. Sí. Y bueno, sí que ya empezamos ya con los atentados. Podemos saber. Sí, vamos a ver, porque es importante, no es el único intento de asesinato. Hubo más. Yo tengo un pequeño libro que es Los intentos de asesinato de Hitler. Hubo más, vamos a hablar de alguno de ellos y después nos vamos ya a Valkyria, ¿no? Sí, es que, a ver, es el más famoso. El más famoso porque es el que yo creo que ha estado igual más cerca de conseguirlo y luego encima el que podía en un momento muy crucial. Claro, porque estaba parte vinculado con un intento de golpe de Estado, no solo un asesinato individual. Claro, y ya veremos que la cosa no es que fuesen 4 gatos, es que estaba bastante conseguida. Pero el problema de las conspiraciones, siempre lo digo, que cuanta más gente esté involucrada, es peor. Por ejemplo, siempre lo digo en plan de broma, lo de los ovnis. Todo el mundo ve ovnis, todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene un ovni en el Área 51. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, está mal puesta esa conspiración. O los judíos. Perdona, o está demasiado bien hecha la conspiración. Porque a lo mejor es una forma de engañar de los
simulacros aéreos que hacían los propios estadounidenses allí y te decían, Sí. eso es un ovni, cuéntaselo a tu vecino, a tu vecino, a tu vecino. Sí. Claro, es que depende cómo nos toquemos. Sí, sí. Es en la serie hay una serie polaca tipo The Office, en 1670, es como la vida de un pueblo en ese año, y tiene el propio judío, y siempre lo dice él, estamos en todas las conspiraciones, pero a mí no me invitan, algo he hecho mal como conspirador. Sí, sí. También es eso, ¿no? O sea, mucha gente siempre, sobre todo en este tipo de conspiraciones, para un golpe de Estado, me parece que es un error. Y bueno, yo creo que estoy haciendo un poco, bueno, tampoco hago spoiler, ¿no? Porque todos sabemos cómo acabó. No, pero bueno. A ver, si hablamos de... Bueno, también es muy famoso también el del Punch de Múnich, no el del Punch de Múnich, en el que hacían en el recuerdo del Punch de Múnich, creo que fue en el 34, que un carpintero comunista le hizo el agujero en la pared y que porque como había niebla, tuvo que irse Hitler en tren y tuvo que irse una hora antes y no salió bien por eso. Ese creo también es bastante famoso. Y aparte también tiene una película alemana, aunque tiene una parte muy desagradable, es cuando lo torturan ya al pobre carpintero, que se ve cómo le quitan hasta las uñas. Eso es súper desagradable en el momento de la película. Lo digo por si alguien la ve, por lo menos esos segundos se los puede pasar rápido. Y de asesinatos, intentos de asesinato, yo creo que hay que empezar hablando. Primero, ya hubo, parece ser... Su nombre era George Elser. Aquí tenéis una foto. George Elser, sí. Y tiene además el recuerdo de su silueta de la cara, está en Berlín, al lado de la embajada inglesa, esta calle principal. Ay, no me acuerdo de la calle principal. Es una de estas calles principales donde están muchas cancillerías y todo ahí en Berlín. Y que acaba con la embajada inglesa que da justamente a Paris-Platz. Ahí tienen un monumento a él en recuerdo y es la silueta de su cara. Sí, atentados, sí, lo que decía. Pues mira, hay un intento ya, pero es un intento muy mal organizado. Ya cuando la conferencia para repartir la de Múnich, para repartir Checoslovaquia. Ahí parece ser que hay una serie de gente que luego se van a formar ya como posición formal, que estaba, que son, lo tengo por aquí puesto, el círculo. Se me ha ido ahora aquí los apuntes. Bueno, mientras lo encuentro, a ver, lo intentan en el 38, ahí, pero bueno, también hay que decir que uno de los problemas de este círculo es que son tanto militares como civiles. Entonces, muchas veces tienen la duda del atentado tiene que ser que acabe la muerte de Hitler o simplemente hay que sacarlo del poder con un golpe de Estado y lo dejamos en la cárcel, por ejemplo. Tienen muchas veces ese problema. Que es lo que ocurre también, por ejemplo, luego más adelante, en el 39, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, van a comunicarse con los franceses y con los británicos, pero como los mensajes vienen de varias vías y son todos contradictorios, tanto franceses como británicos no lo tienen en cuenta. Piensan que es una serie de falsa operación para intentar engañarlos y no siguen en contacto con estos opositores a Hitler. Luego, por ejemplo, está el famoso atentado del 43, del intento de volar el avión de Hitler, cuando le ponen en vez de una botella que decían que era de vodka, si no me recuerdo mal, para que la llevasen de un general a otro, pues que no pudo explotar por culpa de que el temporizador se congeló por las alturas. Aquí tengo el Círculo de Kreisau, era el nombre de este grupo de conspiradores. Y lo tengo aquí también, era el del avión de Hitler fue hecho por el general, lo tengo aquí, Treskov, apellido polaco, por cierto. Curioso. Este tiene lugar en 43 en marzo. Y luego, al día siguiente, Treskov, sí. Parece ser que Treskov lo que había hecho era apostar, decía que había perdido una apuesta con otro general y que tenía que llevar 2 botellas, no era de vodka, de Cointreau. Y parece ser que eso, lo que vendría a ser el detonador se congeló por la altura y al final no
no, pues por desgracia no lo consiguió. Hay otro general, de nombre Gersdorf, que el 21 de marzo, viendo también que estaba en esta intentona, viendo que había fracasado, pues entonces piensa hacer un ataque suicida en una presentación que tenía, en la que iba a estar presente Hitler, pues llegar y inmolarse allí delante. Pero al final fracasa porque parece ser que Hitler no iba a estar prácticamente nada y tampoco lo dejaron pasar. Luego también hay una serie de gente que cuando empieza a enterarse de cómo son las matanzas de los judíos en el frente este, pues aunque fuesen antisemitas, no querían llegar a ese punto. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que, claro, dentro del partido nazi sí hay gente muy, muy nazi, luego hay gente nazi, luego hay gente que estaba en realidad, pensaba que era por Alemania, y luego hay gente, esto es una etapa temporal, entonces, claro, había de todo, ¿no? Dentro del partido nazi. Pues cuando se enteran de todo lo que se hace en el frente este con los judíos, empiezan a pensar ya que, oye, aquí lo que hay que empezar es ya simplemente una de dos. Se acaba la guerra o con la muerte, o con la deserción, o con una rebelión. Claro. Entonces ya es cuando dicen hay que hacer un atentado ya contra Hitler. Ya directamente. Aquí es cuando se pasa ya del, bueno, lo echamos o si muere, muere y si no, pues a ver quién lo consigue antes. No, ahora ya es ya totalmente todo el mundo en la misma dirección. Hay que hacer un atentado. ¿Qué pasa? Se empieza a funcionar todo este el círculo de Kreisau que había nombrado, empieza a echar a funcionar. Y se empieza primero a lo que vendría a ser prácticamente hacer un organigrama. Y se dan cuenta que hay un plan que les viene muy bien para hacer este atentado y este golpe de Estado, que es la llamada Operación Valquiria. A ver, la Operación Valquiria, que es verdad que los alemanes son muy dados a poner siempre nombres rimbombantes a las operaciones y todo esto en la Segunda Guerra Mundial, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene un poco, ¿no? Digamos que ver con lo que vendría a ser la muerte, ¿no? Del guerrero. Claro, las Valquirias son esa figura mitológica germana y nórdica en la que una figura femenina elegía el alma del guerrero que había combatido bien para que fuese al Valhalla. Claro, este era un plan que se iniciaba en el momento en que Hitler muriese. ¿Para qué era este plan? Pues para tomar una serie de edificios gubernamentales y sobre todo también de comunicaciones fundamentales para que no cayesen en manos de opositores o de comunistas en aquella época. Prácticamente intentar evitar la rebelión, que luego es lo que querían aprovechar ellos. Entonces por eso se llama Operación Valquiria. Y además empiezan a involucrar demasiado, el problema también que decía antes, demasiada gente. Llega a haber gente incluso de las SS. Es verdad que había gente de las SS que no estaba muy contenta con el cariz de la guerra. Había gente también de la Gestapo e incluso se llegó a tantear en alguna vez a Himmler. Pero bueno, Himmler parece ser que no llegó nunca a decir nada, tampoco muy ambiguo. Pero claro, también queda un poco la duda, es como un poco, digamos, en versión desconocida de la versión de Rommel, ¿no? ¿Rommel estaba involucrado o no estaba involucrado? ¿Sabía y dejaba hacer o cómo era la cosa? Pues Himmler un poco igual. La verdad que sabiendo un poco que podía tener ventaja y sacar bastante cosas buenas del atentado de Hitler, yo creo que este dejaba hacer. Del organigrama hay que decir que, por ejemplo, el que iba a ser el presidente, que iba a ser el jefe del Reich y negociar con los aliados, por lo menos con los franceses, británicos y americanos el fin de la guerra, iba a ser el general Ludwig Beck. Este era ya un general bastante veterano. Este vendría a ser el cabecilla. Pero bueno, de todos estos, el más famoso es Stauffenberg. No, este es Beck. No pongamos. Beck. A ver, este no puede ser Tom Cruise en la película. Este es Beck, ¿vale? Pues no, acaso os confundís. Ahora ponemos a Stauffenberg. Este es Beck, sí. Pero bueno, el famoso es Stauffenberg, que es el Tom Cruise. Ahí la foto que te mandé sin el parche y todo, porque digo, vamos a cogerlo uno sin el parche. Vamos a poner alguna, porque es verdad que está. Se da un aire, Tom Cruise a él, ¿eh? Se da un aire y además lo caracterizan muy bien en la película. Lo hacen bastante bien. Stauffenberg, bueno, no voy a contar nada nuevo. El hombre estaba herido de la campaña de África. Le faltaba varios dedos de la mano izquierda, le faltaba la mano derecha también, si no me equivoco, y había quedado tuerto. O sea, es que era lo que pasa es que él también, hay una de las cosas que son las polémicas, también él se une a la conspiración en el momento en el que ve, después de la batalla de Stalingrado, que la guerra cambia de rumbo. O sea, él
él es nazi, está convencido de que Alemania necesita a los nazis, pero piensa que los generales y tal como está el alto generalato no lo está llevando bien la guerra. Y además piensa que la guerra tiene que ser hacia la Unión Soviética, no hacia el frente occidental. Entonces, claro, eso es para mí lo que me hace a mí, ostras, esto nos pone en la película como que es muy bueno, la gente tiene una buena apreciación de él, pero en el fondo no lo era tanto. Él quería seguir con la guerra. Y muchos de los conspiradores también querían seguir con la guerra contra la Unión Soviética. Ay, no, a ver, contra los soviéticos todos. Todos. Yo creo que querían pactar y Sí. sobre todo hablar con Patton y que se animase Patton a ir con ellos. Sí, bueno, hay otro que se apuntaría, vamos a un bombardeo. Bueno, literalmente en este caso. Pero de Moscú. Ya te lo digo yo. Sí. También hay que decir que, bueno, que también de todos los conspiradores, a ver, se dice, si no me equivoco, lo decía Kershaw, llegaban a tener hasta 5 generales y almirantes, pero que nunca se llegó a decir el nombre porque muchos de los cabecillas, bien, se suicidaron, bien fueron ejecutados el primer día por la noche, cuando fracasó el intento de golpe de Estado, y aquellos que ya eran un poco más de jerarquía baja, pues no llegaron a decir nunca ningún nombre. Bien porque no lo sabían, bien por lealtad. Así que tampoco llegamos... Queda bien como... ¿Quién podría ser esas personas, que esos generales y almirantes que Bueno, estaban ahí? Hay uno muy famoso que tiene que ver con Normandía. Sí. Se decía que le obligaron a suicidarse porque era uno de los de la lista, pero no había pruebas suficientes. Le dijeron, si no quieres que tu hijo muera en el frente oriental... Y además lo hacen muy tarde, ya en octubre. En octubre creo que es... Sí, porque no deben tener ninguna prueba contra él. No, porque luego lo vamos a ver poco brevemente. Los procesos duran mucho e incluso llegan hasta 45. Y hay un hecho famoso que a mí me gusta mucho, que es que yo siempre digo que al final se acaba haciendo justicia y lo veremos. Pero dura mucho tiempo. Por eso, por la falta de pruebas y todo. Y eso que era una dictadura. Que podían fabricarse las pruebas o directamente fusilarlos. Pero bueno, lo importante, Stauffenberg contacta con ellos, empiezan a organizar lo que vendría a ser el golpe de Estado ya definitivamente, y en junio del 44 hay primero ya un intento de asesinar a Hitler, pero ya lo que vendría a ser en el nido del águila. Que prácticamente Hitler pasaba muy poco tiempo en Berlín, siempre estaba en el nido del águila o en la guarida del lobo. Entonces, a mí si me das a elegir entre los dos, yo pasé al lado del nido del águila y es espectacular el sitio. No subí, pero el sitio, digamos, en las últimas estribaciones de los Alpes, justo cuando comienza la llanura de Baviera, en un lago, hay un lago al fondo, es precioso el sitio, la verdad. Yo me retiraría allí un tiempo. Sí. A ver, la desventaja que tiene de la guarida del lobo son los mosquitos. No, claro, sí, no, el otro no. Aquí los mosquitos es que es impresionante. Vale, entonces, 1 de julio. Además, coincide además también que Stauffenberg del 44 se ha ascendido a coronel, con lo cual ya va a estar más cerca de Hitler. Como decía, va a haber una especie de primera intentona el 11 de julio. Es el de Berghof, que es como se diría el nido del águila, el pueblo del nido del águila. Ahí no hacen nada porque piensan que ya que van a poner la bomba, podían ponerla en una reunión a la que estuviese también Himmler. Entonces cabezar prácticamente lo que vendría a ser el Tercer Reich. Pero claro, para mí tienen un pequeño problema. Es que el Reichsmarschall, Reichsmarschall, que era Goering, era el que, digamos, estaría en la sucesión de Hitler, en realidad, no Himmler. Entonces, no sé qué querrían hacer, la verdad. Pero bueno, también es verdad que Goering, cualquiera le decía nada porque estaría todo el tiempo colocado en aquella época. No sé qué no, tampoco uno por otro. Y hay un primer intento de colocar la bomba en la guarida del lobo el día 15 de julio. Pero lo mismo, es que no va a estar Himmler. Y lo posponen. Y ya el 20 de julio, ya Stauffenberg dice, mira, lo hacemos ya, vamos a ir a la reunión, nos vamos a presentar y vamos a estar allí y vamos a poner la bomba.
Se presenta con un ayudante que además necesitaba para colocarse la camisa y todo, que además con la excusa de que tenía que cambiarse la camisa porque aquí es una zona de lagos y hay que decirlo, que si ya digo yo que si hay un problema de mosquitos y una zona de lagos, mosquitos, lagos, calor, Sudor. inevitablemente. Sudor. Sí. Entonces, con la excusa de que tenía que cambiarse la camisa, que además le venía bien también, iban a armar las bombas, que tenían 2 maletines. Tenían 2 bombas en 2 maletines. Pero al final Stauffenberg dijo, mira, como lo vamos a hacer la reunión en la sala de conferencias y es pequeña, con una nos vale. Error de cálculo. Error de cálculo. No era de cuerpo de ingenieros, está claro ya. Sí. Y luego lo que estuve leyendo un poquitito, preparando el audio, yo cuando lo vi dije yo, no, porque además luego leyéndolo un poco más me lo confirmó un poco las fuentes que consulté, que era, bueno, Kershaw, por ejemplo, que es el que lo dice, y creo que lo decía también Roger Moorhouse. Es un libro de la Guardia del Lobo. Que claro, el problema es, si tú tienes 2 bombas y colocas las 2 bombas, la otra la armas, aunque no le pongas detonador, cuando una explote, la otra por reacción también va a explotar. Simpatía, sí. Claro. Claro, la otra va a decir, oye, yo tampoco quiero quedarme aquí, yo también quiero ser el alma de la fiesta. Sí. Y va a explotar. Y aún así, bueno, casi lo consigue. Ahí es importante, voy a poner una foto del edificio, ¿no? Porque yo creo, si no recuerdo mal, inicialmente o en la película y en los libros que leí, yo creo que se citaba que la reunión iba a ser en un búnker de hormigón. En un principio iba a ser en el de Keitel. Sí. Y entonces ahí la onda expansiva interna del edificio, al no poder rebotar la onda expansiva y salir fuera, iba a hacer mayor daño. Claro. Pero cuando lo hicieron aquí, fue parte de la onda expansiva, se perdió saliendo al exterior de la edificación. Claro, porque y además... también la mesa, ¿no? Sí, la mesa ayuda, pero los muros son de hormigón, es verdad. Pero es que además tiene mucha ventana. Claro. Porque lo estamos viendo en la foto, por ejemplo. Y la mesa ayuda. La mesa es de roble macizo. ¿Cuál es el problema? Que en un principio le van a hacer en el búnker de Keitel. Porque decían, bueno, hacemos una reunión rápido porque luego a la tarde nos viene Mussolini y va a ser todo súper aburrido. Y claro, también estamos en la época en la que estaba Bagration. Y claro, a ver qué le dice las malas noticias a Hitler. No, lo hacemos todo rápido. Oye, decimos lo que hemos perdido rápido y ya está. Aquí está Goering. Está Goering y el de la derecha, bueno, a mi derecha, que sería a su izquierda, sería Bormann. Pues, ¿qué pasa? Lo ponen con la mesa, que además la mesa es esa que estamos viendo ahí, y tiene 3 patas. En la foto de... Bueno, allí en la Guardia del Lobo hay una recreación de cómo se sentaron todos, la verdad, y está bastante bien hecho, y al final te das cuenta de que Hitler no le pilla, pero de casualidad. Porque, bueno, aquí vemos... El tema era el travesaño, digamos, la pata, era una patona. Ese, claro. Porque la idea, además, es que Stauffenberg la dejó bien porque la dejó lo que vendría a ser saliendo. Y él se marcha de la reunión. Se marcha directamente a coger un avión para Berlín. Con la bomba activada. ¿Qué pasa? Que cuando están haciendo la presentación, molesta la maleta y la empujan para debajo de la mesa. Lo que haría una persona normal. Entonces, cuando explota, parte de la onda expansiva es parada por la propia mesa, que hace como, digamos, de muro, que es lo que salva a Hitler. Por eso es la famosa foto de Hitler con los pantalones todos rasgados, que al final no sé qué tipo de tela tenía Hitler, cómo se lo cosía, porque parece que Hitler medía 2 metros con esos pantalones, pero bueno. Tenía mucho bajo metido, digo yo, pero si no... A ver, yo voy a poner el pantalón, porque a ver, estos pantalones, algo pasó raro aquí, porque parece muy grande, ¿no? Mirar aquí. A lo mejor lo llevaba al estilo Fraga, con el... el cinturón más de arriba. Sí, el otro día lo hablaba con un compañero que me decía, oye, yo últimamente todos los pantalones que compro los tengo que poner siempre el doblado, tal, porque los tengo que meter el bajo todos. Y yo, sí, últimamente todos. Pues aquí Hitler lo ve uno y dices, oye, aquí mucho bajo le tuvieron que meter porque, madre mía, es que parece que mide 2 metros. No, claro, mira, a ver, aquí tenemos la foto. Ahora aquí tenemos la foto de cómo le quedaban los pantalones. Era muy alto. Aquí, mira cómo le quedaban bien cortos.
A ver, que no, sé que son pantalones bávaros, pero bueno, para el chiste que queda muy alto. Sí. Claro, ¿qué es lo que... Aparte es eso, luego también hay hasta 4, si no me recuerdo mal, de haberlo visto en la foto, eran 4 ventanas. Entonces, claro, la energía se escapa por ahí también. Y, a ver, también es verdad que solamente, aún así, para toda la gente que había allí, incluso alrededor, solamente pilla bien para morir a 3 personas. Y que alguno no muere, prácticamente no muere ninguno al instante. Porque tengo aquí la lista. Mira, los muertos son Gunther Korfen, que a este fue destrozado por un trozo de madera y muere al día siguiente en el hospital. O sea, no muere allí al instante. Heinz Brandt. 6 ventanas. Vale, perfecto. Sí, pues más fácil todavía que se escape la energía. ¿Es este edificio? El que, espera, perdona, Sí. ¿Era el de esta foto? No, ese más. Este es el salón de té, ¿no? Ese es la casita de té, sí. Sí. Sí, el siguiente muerto sería Heinz Brandt, que perdió una pierna y se la tuvieron que amputar y va a morir luego al día siguiente también al hospital. Tampoco muere allí al instante. Rudolf Schmund, este era un ayudante de la Wehrmacht y allí pues va a morir en el hospital el 1 de octubre. Bueno, tampoco muere al instante. Y luego quedó herido de gravedad, pero murió días más tarde, Heinrich Berger, que era taquígrafo. Este además queda con las 2 piernas amputadas por la explosión. Este es el que peor parte lleva de todos, pero 4 muertos de 19, pero lo tengo aquí, 24 personas que había. Es que es el problema también, ¿no? Muchas veces, o sea, no colocas una segunda bomba activada, encima te la hacen en un sitio con muchas ventanas para que la energía cinética de la propia explosión se marche, y encima 4 personas de 21. No sé, chico, a mí es que yo incluso creo que jugando a baloncesto, que tengo muñeca de madera, hago mejores porcentajes. Sí, esto parecería, si no supiésemos que después Stauffenberg estaba metido en el ajo, por la historia lo demuestra, parece casi una trampa, ¿no? Sí, es una especie de conspiración para pillar a otros. Vamos a activar ahora esta operación Valkyria y ya los pillamos a todos. Sí, es que más parece una falsa bandera. Sí. Pero no, fue una chapuza. Sí. Y bueno, como curiosidad, bueno, la mesa, eso sí, la que también hay que decirla, bajas civiles, la mesa quedó partida en 2, la pobre mesa, que no tenía culpa de nada. Y a mí me hizo mucha gracia porque en el libro de Kershaw decía que Keitel se levantó, vio a Hitler, lo levantó el del suelo, cosa que no tienes que hacer cuando alguien está herido, nada más en una situación de esta, lo abrazó. Keitel era tan pelota que tenía que hacerlo. Sí, pero es que además me hace mucha gracia porque yo me imagino una situación. Keitel era el pelota Führer. Sí, y además que dice que Overcomando. Sí, Ben Führer está vivo, está con vida y venga a abrazarle. O sea que al final casi que lo mata él. Se me acaba el chollo aquí, si mueres tú. Sí. Ya no soy el overcomando de la Wehrmacht. Sí, es que madre mía. Y aparte que luego es una persona que no sabe ni si está herida o no, lo levantas para arriba y todo. O sea, vamos, yo me imagino la escena y, bueno, al final te ríes por la situación, ¿no? Pero al final te das cuenta de, madre mía, es que... Nada. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Claro, Stauffenberg vuela, manda el avión que pase por delante de lo que vendría, bueno, sobrevuele lo que vendría a ser el búnker de Hitler, bueno, la guarida del lobo, y ven que ha habido la explosión y que sale gente con tapadas por sábanas. Entonces dan por hecho que Hitler murió. ¿Cuál es el problema? Que desde la guarida del lobo no dicen nada, ni si hubo atentado o no. Y claro, él cuando llega a Berlín ve que no hay nadie en Tempelhof, que era donde había quedado con la gente que le tenía que recogerle en caso de que se comunicase que Hitler había muerto. Claro, pues como no murió, no hay nada. Y claro, ¿cuál es la frase? Tenían la primera frase del comunicado que daban en caso de que muriese Hitler, que era el Führer ha muerto, era lo que activaba la operación Valkyria. Como no hubo esa frase, para la activación, todo el mundo se quedó parado. De hecho,
la policía alemana, el jefe de policía alemana, que es de Berlín, perdón, que estaba en el ajo, no hace nada, tenía preparado ya todos los sitios para las redadas que tenía que hacer y coge y se marchó para casa. Aquí a mí no me cuenten nada, yo no sé nada. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que todos los conspiradores se fueron reuniendo poco a poco en el que vendría a ser el edificio del GER, la sede del GER. Tengo por aquí el nombre del edificio, siempre se me olvida. Es un edificio que está en Berlín Mitte, al lado de uno de los canales, de la zona de... Bueno, Berlín está lleno de canales, pero que es un edificio muy chulo. Yo estuve allí una vez, de las veces que estuve en Berlín, y la verdad que es muy bonito. El Wendelblocks, creo que se dice así en alemán. Wendelblocks. Pues se van a ir reuniendo ahí poco a poco todos los conspiradores, principalmente todos además con ropa de civiles, incluso los militares, para darle un carácter, decían, de civil, ¿no? De que no fuese que era un golpe de generales. Más que nada para eso. ¿Cuál es el problema de todos ellos? Pues que prácticamente, como van a estar dudando siempre si hacer algo o no hacer algo, va a llegar un momento en el que uno de los que estaban en el ajo pero no lo sabían, que era el general Remmer, coronel Remmer, perdón, que era además un nazi convencido, claro, por la operación Valkyria, se dirige al edificio de propaganda y detiene a Goebbels. Y Goebbels, ¿a mí qué me estás contando? Si a mí no me han comunicado nada de la muerte de Hitler. ¿Y qué pasa? Que al final Goebbels convence a Remmer de llamar a la Guardia del Lobo. Lo curioso de todo es que habla con Hitler y Hitler, en vez de decirle, no, estoy vivo, coge y le dice, ¿no reconoce mi voz? Ay, muy bien. Yo pues venga, para quitarle todo tipo de sospechas, ya directamente, no digas, no, yo soy el Führer, no sé cuánto, no reconoces mi voz. Ya, pues, vale, bien. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que Remmer en ese momento se da cuenta. Y entonces cuando empiezan las operaciones, pero en el sentido inverso, en vez de ser la operación Valkyria para hacerse con el poder, es una operación Valkyria para conservar el poder. ¿Y a dónde se dirige? Pues al Wendelblocks. En el Wendelblocks, además, que estaban ahí todos los conspiradores, empiezan a entrar a punta de pistola. ¿Y cómo entran a punta de pistola? Pues en cada despacho cogen y con la pregunta de ¿es usted fiel al Führer? Claro, si No, te apuntan con pistola, yo soy conspirador. ¿Quién va a decir lo contrario? O sea, a ver. Eso hay. Pero lo más curioso es que mientras tanto, en París, el gobernador de París había detenido ya a todos los altos cargos del partido nazi en Claro, París. ahí, a ver, esto hay que entender que era una maniobra del ejército ante un golpe de Estado. Decían, esto golpe de Estado lo hizo las Waffen-SS. Y nosotros salimos a capturar Waffen-SS. Y si algo va mal, no, es que pensábamos que eran los Waffen-SS los malos. Sí. Y además es que luego los libera a todos al saber que el golpe había fracasado. Y, a ver, yo os detuve por si acaso, es lo que dices tú. Eso, claro. Las SS llegaban y todo. Y lo mismo pasó en Viena y en Praga. O sea que además, ¿cómo era? El general Stuppelnager es el que los detuvo todos en el Hotel Majestic. O sea que tampoco estuvieron mal, no estuvieron en la cárcel. Lo que pasa que además es muy curioso porque uno de los puntos de la operación Valkyria es en el momento en que alguno se resistiese, lo podían ejecutar. Y parece ser que en París estuvieron a puntito de ejecutar a alguno. O sea que... Pero bueno, parece ser que se salvaron también porque Hitler luego a las más o menos 9 dio un comunicado por radio hablando sobre el atentado, que había sufrido el atentado y todo. Entonces ahí fue también cuando ya empezaron a liberar a todos estos detenidos en París, Viena y Praga. Pero claro, en Berlín todavía seguía lo gracioso, por decirlo de alguna manera. Porque claro, estaban las SS entrando a punta de pistola en cada despacho. Y cuando ya llegan al final, prácticamente con toda la cabecilla de los conspiradores, a todos los detienen, pero Bex se levanta y le dice que no, él no se entrega, que le dejen dejarle con su pistola. Y aquí es el jefe de la que vendría a ser la reserva en Berlín, el coronel Braun,
que directamente le empuja y le dice, si lo vas a hacer, hazlo rápido. ¿Cuál es el problema? Que lo único que hace es pegarse un tiro y quedar herido en la cabeza. From, encima, lo que le dice es, eres inútil, y le manda a un soldado suyo que le pegue el tiro de gracia a Bess. Este es From. Sí, que ya tiene cara ya él también de malas pulgas. Este Beck, que no era incapaz de suicidarse. Sí. Y claro, también hay que decirle que si es una persona mayor con los nervios y todo y sabiendo que vas a morir, pues es normal que te tiemble la mano al final. Inconscientemente intentas evitar el tiro. O sea, todo el resto de conspiradores que se van a ser detenidos ese mismo día son llevados al Brenner Block y a partir de las 11:30 son fusilados uno por uno en el patio del edificio, iluminados simplemente por un coche de las SS. Entre los detenidos estaba Stauffenberg, que fue detenido en casa, que se entregó voluntariamente. Y también pero hay que decir que cuando fueron a fusilarle, su ayudante saltó delante de él para parar la bala. Poco, digamos, lo típico de señor presidente y salvarle, en plan guardaespaldas. Sí. Pues también hay que decir que tenían muy buena relación él y el ayudante. Prácticamente habían estado juntos desde el momento en el que Stauffenberg había quedado inválido por culpa de las heridas. Ya se conocían de antes también y todo, pero que bueno, que la relación se había vuelto más cerrada y era una forma, digamos, como para decir que, oye, yo doy mi vida, me voy yo primero, pero que reconozco todo lo que has hecho por mí y todo. Pero bueno, al final fue también fusilado. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando empiezan a investigar la Gestapo, como no, tiene aproximadamente una lista de nombres bastante pequeña. Pero cuando empiezan a tirar del hilo, debido a todos los nombres que aparecían ahí, llegan a investigar hasta unos 600 sospechosos. Para agosto ya eran 1500. Y muchos de ellos también van a aprovechar también para reprimir movimientos sindicales de lo que vendría a ser el propio Tercer Reich. Ya puestos ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues lo metemos todo. Decía antes un comentario que se llegó hasta 5.000 personas fusiladas. Es que es exactamente eso. Porque luego también hay que decir que, claro, a esto se le une que lo van a meter en el mismo proceso de la investigación de cuál profunda era la conspiración y la red de espionaje que tenía Canaris, que también estaba involucrado. Y luego también hay una serie de movimientos a la hora de desarticular el resto de la oposición que vendría a ser del Tercer Reich, que no era justamente de esto del círculo de Kreuzer. Con lo cual le servía de excusa para intentar desactivar todo tipo de oposición dentro del Reich. Entonces, básicamente es por eso, por lo que llegan prácticamente a 5.000 personas. Pero son todo personas al final que nos damos cuenta que son pues mandos intermedios del ejército. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el primer día prácticamente los grandes mandos de esta conspiración son asesinados ya propiamente en el Vendors Block o se suicidan cuando van a ir a por ellos días más tarde. Entonces no van a tener nombres. Lo que tienen es investigaciones y a base de unir un expediente con el otro, con el otro, con el otro. Y al final le salían casi como unas 10.000 personas investigadas, aproximadamente. Que es demasiado. Por ejemplo, uno de los investigados que se van a suicidar, lo van a investigar luego más tarde a ver cómo era, porque no sabían que estaba involucrado, es el propio Treskov, el que había puesto la bomba en el avión de Hitler. El día 21 de julio, el día siguiente, directamente con una granada sale de las líneas alemanas, se dirige hacia las líneas soviéticas y deja explotar la granada delante de los soviéticos para que den constancia de que se suicidó. O sea, por ejemplo, y ese no lo sabían que estaba en el complot. Sí. Otro general, por ejemplo, Kluge, este se suicidó cuando vio que aparecía su nombre en la lista de investigados. O sea, pues claro, había gente que decían que estaba en la lista de candidatos sin saberlo. Sí. Tú vas a ser ministro de no sé qué sin saberlo. Y Kluge, curiosamente, lo podemos relacionar con el lanzamiento del gueto de Varsovia,
porque el gueto de Varsovia fue reprimido por Jürgen Stopp, y Stopp decía que lo había asesinado él, por orden de Hitler. O sea que al final el pobre hombre, como siempre se puede decir que entre todos lo mataron y él solito se murió, ¿no? Pero vamos, yo creo que aquí estaría en la lista o le dieron el chivatazo y el hombre cogió y se suicidó directamente. A ver, en tiempos modernos hubiese caído por un balcón. Sí. Aunque fuese un bajo. Sí. Sí, la verdad que son muy peligrosas las ventanas sin cerrar. Sí. Bueno, en este caso, mira qué malas fueron las ventanas. Sí. En este caso, sí. Y bueno, todo aunque aquí el mal ya estaba hecho. Sí. Esto lo digo porque hay un vídeo que rodan por internet de que es un coche, no digo la marca, es un vídeo de estos que hacen falsos de una marca vendiendo que era muy seguro. Entonces era un coche con sistemas predictivos, ¿no? De años, o sea, comienzos del 2000 y tal. Y va por toda la carretera avanzando el coche, un sistema de retención de no sé qué, ABS, pa. Y de repente aparece un niño corriendo detrás de una pelota y ¡pum!, lo atropella. Y dice, el coche que prevé los riesgos. Y suena de repente, ¡Adolf! ¿No lo viste nunca? Te lo paso. Está en YouTube. Buscarlo. Es el anuncio falso de Hitler, algo así. Coche. Y es buenísimo. Es que no lo puedo poner porque tendrá seguro que sus derechos. Es buenísimo. Es un pueblo de Baviera. Ponen el nombre del pueblo de Hitler, que no me acuerdo el nombre. De Austria, perdona. Y ponen el nombre de Austria, tal. Y aparece el coche así. Niños jugando y tal. Y de repente empieza a ver si no sé qué, pa. Y empieza, aparece un niño corriendo, ¡pam!, lo matan. Y empieza la madre, Gil, Adolf. Ya no hay riesgo. Eso es bueno. Tienes que pasar luego. Sí, a ver si lo encuentro. Espera. Lo pongo aquí a la gente. Sigue hablando. Sí. A ver, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues la cantidad de recursos básicamente que está destinando el Reich a un proceso en un momento en el que el dinero y la gente tenía que estar en otra cosa, prácticamente. Es verdad, para afianzar lo que vendría a ser el poder, pero es que luego encima, por ejemplo, el 4 de agosto van a expulsar a 50 oficiales de la Wehrmacht. O sea que encima estás echando a mandos. O sea, te está faltando gente para la guerra y encima los echas a los mandos. O sea, me parece maravilloso todo. Este tribunal, bueno, el tribunal que va a echar a estos generales, bueno, a estos comandos de la Wehrmacht, va a estar presidido por Roland Fraser, que este era prácticamente el juez del Reich, es muy famoso además para los que estudiamos Derecho, por cómo no tendría que ser nunca un juez, pero es que cuando lee la sentencia en el Tribunal del Pueblo, uno de los presidentes de honor de este juicio, digamos, que hacen a los mandos de la Wehrmacht, uno de los presidentes de honor es Keitel, entre ellos. Que es lo que decías antes, el mayor pelota, pues también tenía que estar ahí para la foto. Claro, ¿qué pasa? Que al haberlos echado también de la Wehrmacht, volvían otra vez a ser civiles, entonces podían ser condenados por un tribunal. ¿Quién va a ser el presidente de este tribunal? Pues Fraser. Freisler, perdón. ¿Por qué digo que este Freisler es muy famoso entre los que estudiamos Derecho como un juez que no tiene que ser... es porque prácticamente es un juez que toma partido desde el primer momento, en sus juicios se burlaba de sus víctimas. Una cosa curiosa es que les hacía ir sin cordones o sin cinturón en los pantalones, con lo cual tenía que estar siempre, todo el tiempo, las víctimas pues sujetando los pantalones para no quedar allí en calzoncillos. O muchas veces les daba ropa que estaba demasiado grande o muy pequeña para también hacer pues chistes con ellos. Los juicios van a empezar, va a haber 3 sesiones de juicios, una en agosto, que además van a ser grabados. La inmensa mayoría de los acusados van a ser todos condenados siempre a muerte. Va a haber otro segundo grupo de juicios en octubre y otro en febrero. Pero lo interesante por lo menos es el de febrero, no por los nombres, porque los grandes nombres está en agosto. Todos los acusados van a ser ejecutados. Bueno, empieza el 4 de agosto, empieza el juicio.
y el 7 son condenados a muerte y el 7 a la tarde son ejecutados en la cárcel de Plötzensee, que está en Berlín. Esta cárcel hoy en día se puede visitar, es un museo, digamos, para lo que vendría a ser toda la represión nazi. Pero también hay que decir que esta cárcel también fue donde se hacían muchas de las ejecuciones en los tiempos de la República de Weimar, que también tiene su historia negra, no solamente con los nazis. Lo curioso, todos los ejecutados van a ser ejecutados en la horca con cuerdas finas para que dure más su agonía y filmada también la ejecución. Y cuando acaba todo esto, es llevado a Hitler, que él los va a poner y los va a ver en su sala privada que tenía para el cine, en el búnker, pues tenía también una sala donde podía ver películas con todo su séquito. O sea, encima eso, pero bueno. La Guardia del Lobo, por supuesto, lo va a ver. Como decía, luego va a haber un segundo grupo de juicios, también van a ser todos juzgados por el mismo juez y también van a ser todos condenados a muerte. Y luego en febrero va a haber un tercer juicio en el que además, curiosamente, pues Freisler estaba haciendo su teatrillo habitual, pero en ese momento ocurre el bombardeo de los aliados. Y el bombardeo es tan fuerte y tan inesperado que no da tiempo a evacuar la sala de vistas. Con lo cual, mucha de la gente que estaba en la sala muere, entre ellos el propio Freisler, que además tenía todavía en la mano, cuando lo logran rescatar, el cadáver, tenía en su mano el expediente del que estaban juzgando, que era Salenbordorf, vaya apellido también, es Salavendrov, perdón, que curiosamente, minutos antes, cuando Salenberg le había dicho, le voy a enviar al infierno, le dijo, ¿puede usted ir antes de mí para enseñarme el camino? Y minutos después bombardean la sala de vistas. Hay que decir que el juicio se va a reanudar días después, pero el sucesor de Freisler, Harry Hafner, se llamaba, pues va a absolver a Salaverdov por falta de pruebas. Claro, o sea, ha destruido todo en el bombardeo, pues quedó libre. Es de los pocos conspiradores que quedaron libres prácticamente. Y también hay que decir que, bueno, por acabando un poco lo que vendría a ser todo esto de los juicios y todo, hay algunas familias, incluso aún así, aunque los generales o comandantes se suicidaron o se entregaron libremente para evitar que las familias sufrieran represiones. Por ejemplo, la familia de Stauffenberg, a la mujer la llevaron a un campo de concentración y los hijos fueron llevados a Breslavia, bueno, hoy Wrocław, y dadas a una familia del partido. O sea que algunos todavía tuvieron que pagar consecuencias a pesar de que los maridos, pues, o sus padres, pues habían entregado y igual ellos no tenían por ser pequeños, no tenían ningún tipo de conocimiento de todo. ¿Qué es lo que pasa también con esto? Que también una cosa curiosa es que incluso en tiempos de guerra, Goebbels decide organizar una serie de manifestaciones a favor de Hitler y del Tercer Reich. Y claro, viviendo en una dictadura como la nazi, pues fueron exitosas, porque tuvieron que ir la gente a ellas. Claro, cualquiera no iba para que tu vecino te reportase. Es que no estuvo en la parada, en la manifestación a favor de Hitler. No te vi. Eduardo, ¿tienes algo cerca eléctrico que está generando cierta interferencia eléctrica? No, ahora mismo no. Bueno, sí, ahora paro. Raro. No, tenía aquí un boli, pero no es ni metálico ni nada. Espera. Un boli, así tiene un micro dentro. Que hice hace poco un programa sobre las embajadas, las paredes que escuchan. Y quién sabe, a lo mejor tenemos ahí un tipo de grabación. Como saben que eres belungartero y estás cerca de Rusia, a ver si te están escuchando. Dijeron, este es un agente activo de Belungartis en la frontera de Bielorrusia. No, está bien. No, tinta solo. Bueno, salvo que sea explosivo. No, mandaremos a nuestro experto. Sí. Aquí está el programa, las paredes que nos escuchan, las embajadas. Sí. Y como la casa de Eduardo es una embajada de Belungartis en Polonia. Sí. Hace casi como un mes tuve, bueno, por cosas del destino, tuve que pasar varias veces delante de la embajada de Rusia, varios días.
Y iba en el coche, iba la señora con el móvil. Y curiosamente en ese momento, esos 2 segunditos que pasó por dentro de la embajada de Rusia, se le quedó el móvil en negro. No, claro, Totalmente. hay negro, no sin cobertura, en negro, ostras. En negro, la pantalla se le volvió loco totalmente el móvil en un segundo. Y no le pasó una vez, le pasó un par de veces. No, tienen ahí un campo electromagnético así. Sí, sí. Está allí y tienen así. Y de hecho, hay en los disturbios de Teherán, en enero, las ondas que cegaban los sistemas Starlink salían de la embajada de Rusia. Sí. Bueno, eso en el canal de actualidad. Sí. Tienen ahí además como es un poco de bajada, ¿no? De la que vas hacia la embajada rusa. Hay un poco está situada en una bajada. Si uno se fija un poco, ve todas las antenas en el techo. Entonces es curioso. Y si vienen a Polonia y nos da tiempo, en el viaje podemos ver la embajada rusa donde está y todo, y pueden ver la embajada aquí. Pues eso. Y sí. vamos a... ¿Está cerca del lago Lasensky, toda esa zona por ahí? Sí, en la parte de abajo del... Sí, muy cerca además de una calle de nombre curioso para ser polaco, Yuri Gagarin. A ver. Sí. Se puede hacer una escapada por allí, sí, porque está bastante bonita esa zona del verano. Pues tenemos más o menos ya todo contado, ¿no? Porque todo contado, sí. Encontré el vídeo, vamos a poner el momento bueno del vídeo, ¿vale? Sí. Mercedes encima. Sí. Un anuncio que ha desatado la polémica en muchos lugares por la dureza de su contenido. Curiosamente. Y lo que dicen es eso, que un coche que lo prevé todo. Aquí está. Detecta los peligros incluso antes de que lleguen. Es un falso anuncio, pero es muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Hubiese sido más irónico si fuese Volkswagen, teniendo en cuenta que la fundaron los alemanes. Sí. Bueno, Mercedes tampoco está mal. No. Tampoco está mal. Motores Daimler tiene mucha historia en la Segunda Guerra Mundial también. Sí. A ver, vamos a ver preguntas del público. Recordad que hay preguntas y las podéis hacer. Y más o menos ya contamos todo. Y finalizamos recordando que pueden viajar contigo a ver estos lugares con el viaje de Grupeando. Y también en la misma agencia está también el mío de Normandía. En ambos casos, si queréis ir, hay un descuento. Si sois habituales de Benun Artis, ponéis ahí Benun Artis 26. Y si es la primera vez que lo veis, también. Y tenéis un descuento de hasta 100 euros o 150 si es la segunda vez que viajáis con esta empresa. Pues vamos a ver las preguntas del público. Y tenemos aquí, ¿por qué se suicida el mariscal von Klug si solo conocía rumores del atentado que se preparaba contra Hitler? Básicamente porque todos acababan muertos, o sea, y torturados incluso. O sea, y además teniendo en cuenta que la mayoría de los generales ya son gente mayor, casi que mejor ahorrarse el sufrimiento y quitarse del medio. Ya por lo menos dices, bueno, me voy yo a mi manera, en mis condiciones, antes de que me maten como ellos quieran. Vamos, yo lo veo así, básicamente. Sí, pero bueno, pobre Klug, lo que decíamos antes. O sea, todo el mundo dice que lo mató, todo el mundo dice que se suicidó. Al final, el pobre hombre, igual está por ahí en una isla como Elvis. Sí. No, también es verdad que hay muchas veces algunos generales y nombres, yo creo que pagan justos por pecadores, algunos, ¿eh? Porque hay mucha gente que no estaba, como hemos visto, el de Fromm, jefe de la reserva en Berlín, que además luego al día siguiente fue destituido. Lo más curioso, a pesar de todo lo que hizo, que lo hizo bien, él actuó tal cual estaba la operación y las directivas. Es destituido. O sea que alguno actuaría y todo sin como hizo él y lo metieron ahí en el ajo porque quiso la Gestapo y ejecutado. Sí, librarse de parte de la Wehrmacht también. ¿Es verdad que las SS de Bruno Goetz, que cuidaban celosamente a Hitler, en ningún momento fueron registrados? Saludo, Eduardo y Paco, desde Santiago de Chile. Sí, porque las SS además, en el campo, lo que vendría a ser la Guardia del Lobo,
siempre se me va a la cabeza el nombre en polaco, en la Guardia del Lobo, estaba allí toda la gente, era toda gente de confianza de Hitler. Y es que además hay una de las cosas curiosas es que a todo el mundo lo registraban, por ejemplo, menos a Stauffenberg. Porque claro, decían, este es un lisiado, ¿qué va a hacer? Claro, si no tiene prácticamente, le faltan 3 dedos en una mano, los otros no tienen mano, no puede coger un arma. O sea, pero bueno, luego al final puede llevar una bomba. Pero eso no lo pensaron. O sea, todo el círculo que entraba ahí en la Guardia del Lobo era un círculo cercano y que estaba programado que fuese allí y que se sabía que era gente de confianza de Hitler. Es que es súper secreto. Ese búnker es muy secreto. Hitler además tenía una paranoia muy grande que decía que los iban a bombardear. Que decía que estaban allí, que sabían que estaban allí y todo. Pero no los bombardearon nunca. De hecho, los soviéticos se lo encuentran de casualidad. No sabían que había la Guardia del Lobo que estaba allí. O sea, no sabían. O sea, es que prácticamente no sabía nadie dónde estaba Hitler. Y también esa es otra. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente, de los aliados incluso, debían pensar que estaba en algún búnker cerca de Berlín, como por ejemplo, Churchill estaba cerca de Londres. Sí, bueno, y estaba debajo en Westminster, cuando estaba en Londres también, la inmensa mayoría del tiempo. O sea, no sé, yo creo que sería así. Que nadie pensaba que estaba afuera. ¿Es efectivo que en la reunión de Erwin Rommel con Staffnagel y Speidel antes del atentado, cuando se sugirió matarlo, Rommel se opuso y sugirió derrocarlo? Confirmado por Lucía Rommel. Bueno, claro, sí. Sí. Aquí había un dilema muy grande. Esta gente, claro, tenía el honor sobre todo y habían hecho un juramento, ¿no? Y entonces el dilema moral era, ¿es más importante el juramento al Führer y romper la palabra o el amor a la patria? Y esto es el tema importante, ¿no? Claro, y consideraciones además religiosas. Que te comentaba antes, el círculo de Krauser, al principio no lo quería matar. Es que además una de las personas que decía que no lo había que matar era el sobrino nieto de von Moltke. Lo tengo por aquí, a ver, está ahí arriba los apuntes. Y esa persona, por ejemplo, que luego acabó muerto también en los juicios, también por conspiración y tal, derivados de la operación Valkyria, porque llegaron a él, decía que no, que a Hitler no se le tenía que matar, porque eso no era cristiano. Entonces, claro, lo que se suma todo, el honor, la consideración religiosa, todo, prácticamente, política. Claro, que también muchos decían, si lo matamos, ¿cómo nos vamos a presentar luego a otros aliados a negociar? Es que somos unos asesinos. Sí, sí. Tengo por aquí. ¿Es cierto que la segunda maleta no la usaron porque el detonador no sirvió? ¿O simplemente fue decisión de último minuto? Estaban nerviosos también, dijeron. Sí, decisión del último minuto y que prácticamente pensaban que con una valía. También es verdad que, claro, montar un explosivo, esto sin quitarle culpa o no de la decisión a Stauffenberg y a su ayudante, montar un explosivo no es fácil. Y que en el momento en el que le des un poco más a la ruedecita de un lado o le aprietes un poco más aquí o lo pongas aquí de una manera, te vas tú al otro barrio. O sea, te explota en tu cara la bomba. Como para encima montar 2. Y encima ellos habían dicho que iban un segundo a cambiarse la camisa de Stauffenberg por el calor. Claro, tarda 15 minutos. ¿Cuánto puede un hombre tardar en cambiarse una camisa con ayuda? Sí, sí. Hombre, por muy mojada que esté del sudor, hombre, tan pegada no la tienes en la piel. Bueno, con una sola mano es más difícil. ¿Es cierto que la maleta con la bomba la cambiaron de lugar junto a una pata de la mesa? Sí, eso lo contamos ya previamente. Sí. ¿Fueron tratados diferentes los traidores en la operación en los posteriores juicios de Nuremberg o fueron tratados igual que los demás oficiales alemanes? Bueno, esto hay que diferenciar a oficiales de la Wehrmacht, de las Waffen, oficiales que tuvieron más vinculación. Sí, y luego también la historiografía, también un poco, porque por ejemplo no es lo mismo la historiografía de la RDA que la de la RFA, o sea, de la democrática que de la federal. Eso lo hablamos, por ejemplo, en el momento del lanzamiento de Varsovia. Por ejemplo, la federal lo veía bien. O sea, bueno, no querían hablar mucho de ello, pero no lo veían mal. Pero, por ejemplo, la democrática los veía mal, porque como eran comunistas, entonces, claro. Y aquí pasa lo mismo.
los generales sublevados contra Hitler lo ven como un intento de seguir con la guerra contra la Unión Soviética, con ayuda de los americanos y todo eso, entonces lo ven mal. Pero, por ejemplo, los de la RFA, o sea, la de la República de Bonn, sí los ven como, no como héroes, prácticamente todos, pero sí a muchos de ellos, y prácticamente los restituyen muchos, aunque fuesen nazis convencidos. O sea, ese es el problema. También muchas veces, ¿no? De que también, oye, claro, te unes al golpe porque tú quieres una Alemania libre o te unes al golpe porque en realidad quieres ganar la guerra contra la Unión Soviética. O piensas que la guerra en general está yendo mal. Claro, hay muchas consideraciones en el momento, ¿no? Entonces, claro, ahí está el problema también. O va mal porque la están decidiendo los de, digamos, los de las Waffen y los de las SS y los de los amigos de Caters. Claro, es que siempre hay alguien que no sabe hacer las cosas y siempre hay alguien que está iluminado, ¿no? Por hacerlas, en este caso, sí. Sí, básicamente es eso. El problema de todo es un poco de dónde se quiera escoger un poco la historiografía. Aquí en este caso yo siempre diría que lo mejor prácticamente es ver un poco lo que es la historiografía inglesa. Porque es la que te va a hablar del atentado desde un punto de vista aliado, es verdad, pero claro, ya estamos viendo que muchos de ellos no te saben decir y te lo analizan muchas veces si el atentado podría haber sido bueno si hubiese acabado con Hitler o en realidad muestra si es que es una prueba ya de que prácticamente el Tercer Reich estaba totalmente debilitado y era cuestión de tiempo que cayese. Si iba a caer rápido o iba a ser una muerte lenta. Entonces, claro, a mí me gusta más esa historiografía porque creo que es más realista. Más realista que, por ejemplo, la alemana, que claro, es que también ellos son parciales, ¿no? También tienen que ver, no quieren decir que estaba bien porque habían eliminado a Hitler, pero tampoco quieren decir que estaba mal atentar contra Hitler, porque claro, les podían acusar de nazis. Entonces al final se quedan un poco en ambivalencia. Pues finalizamos ya, no hay más preguntas y por lo tanto el que quiera saber más, que pregunte en comentarios al final del programa, podéis dejar en el cajetín, incluso también un comentario cualquiera que ayuda a que más gente vea el programa. Pues Eduardo, muchas gracias por este viaje en la historia y ya recuerdo ya por última vez hoy que hay la posibilidad de viajar de verdad en estos viajes de Grupeando y Bellum Artis organiza uno a Normandía y Eduardo uno a Polonia. Y ahí los tenéis y espero que os animéis a viajar por la historia y disfrutar. Y si no, por vuestra cuenta, si no queréis en estos grupos de amantes de la historia, que la verdad yo creo que es una buena oportunidad para conocer y disfrutar juntos de la pasión común por la historia. Pues, Eduardo, muchas gracias y si quieres decir algo al público como despedida. No, simplemente que se animen con estos viajes, porque además, literalmente, no es que solamente estés en los sitios que hace de la historia, es que además en este de Normandía, que yo ya lo hice, como te comenté, y este de Polonia, son sitios que incluso se puede tocar la historia. Es que hay sitios que puedes tocarlos con la mano. O sea, es que es una oportunidad única. O sea que, vamos, hay que se animen, tanto el de Francia como el de Normandía, que aparte un buen Calvados siempre está bien. Y bueno, el de Polonia, o sea, una Lezca y todo, aunque bueno, yo ahora no puedo beber porque estoy a dieta. Entonces, nosotros aquí no podemos hacer el cri-cri, no tenemos cri-cri. Pero bueno, podemos llevar la P y la W, ¿no? El Poscabos Chancha, el ping. Eso, justo, sí. Algo de la armilla Cracova. Sí. También. Pues, sí. Eduardo, muchas gracias y nos vemos otro día más hablando de historia de Polonia aquí en Bellum Artis, que eres el encargado de la historia de la Europa. Y vamos a hacer uno de Ucrania, de los cosacos. De los cosacos, sí. Zaporegos. Pero hicimos ahora, pero hay que hacer los cosacos zaporegos. Que el otro día me echó la bronca a una chica porque ella es española, pero de origen ucraniana del trabajo, porque decía yo que los cosacos habían hecho más mal que bien en Polonia. Sí, es que tengo mucho cuidado. Sí. Pero bueno, eso si quieren saber por qué lo digo, que esperen al siguiente programa. Yo creo que es porque tiraron hacia Moscú. Sí. Pero bueno, ya lo verán también. Sí. Aparte. Sí. No vamos a Yo tengo aquí en mi columna, encima del Stag, ahí arriba, hay unos cosacos zaporegos. Pues muchas gracias, Eduardo, y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis aquí y recordaros que si podéis y queréis,
viajar por la historia, es la ocasión. No hagáis como siempre, como españoles, dejarlo para el último día. Es bueno que os informéis en grupeando.com. Grupeandotour.com. Importante esto. Grupeandotour.com. Tour, como la ciudad de Tours en Francia, cerca de Normandía. Pues muchas gracias a todos y nos vemos otro día más. Y también recordar que está el canal de actualidad en el que estoy hasta la coronilla de tanta actualidad. Muchas gracias y hasta la próxima.